Gloria a Dios, qué bueno, estamos en esta mañana listos para seguir recibiendo bendiciones de parte del Señor. Y quiero animarte para que hagamos una oración en este momento y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando, Señor, para que tú te glorifiques. Estamos clamando para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo de palabra y que juntos podamos recibir aliento del cielo para avanzar en victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir algo que Dios ha colocado en mi corazón y he venido estudiando sobre esto porque creo que hay algo muy importante que Dios quiere decirnos. Eso acerca del engaño. Vamos a hablar hoy del espíritu de engaño. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24, donde básicamente Jesús responde 3 preguntas que hacen sus discípulos. Y Mateo 24, 1 dice lo siguiente: Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta triple pregunta que los discípulos hacen a Jesús, Jesús la responde. Y quiero animarte para que estemos muy atentos porque en Mateo 24 está hablándonos acerca de eso. Es muy posible que en algunas de estas cosas nosotros vamos a ver que hay pasajes que se cruzan, hay pasajes que se complementan, hay pasajes que están enseñándonos en el mismo Mateo 24 varios aspectos. Pero lo primero que el Señor hace antes de empezar realmente a responder estas preguntas es hablar en el verso 4 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Allí entonces estamos entendiendo que lo que el Señor está enfocando, por lo que enseña el resto del Nuevo Testamento, es que hay un espíritu de engaño. Creo yo que en este tiempo donde estamos en cuarentena, donde encontramos estadísticas asombrosas de cosas que están sucediendo, infectados, muertos, lugares influenciados por el COVID-19. Entonces, esto es muy pertinente cuando estamos hablando de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo lo que está diciendo la gente. Debemos poner mucho cuidado porque es cierto, se ha levantado entonces un espíritu de muerte, pero también se ha levantado un espíritu de temor del cual compartimos hace algunos días. Pero adjunto a esto ha venido detrás un espíritu de engaño. Y lo que el Señor está diciendo es: mirad que nadie os engañe. Mirad, entonces implica un mandamiento, es tan imperativo, es algo que debemos hacer con mucho juicio, con mucho cuidado. Y quiero compartirte un poco entonces acerca de esto en relación a Mateo 24. Lo primero es que el Señor está diciendo: miren que nadie les engañe. Es una advertencia que Jesús hace antes de responder cualquier cosa. Y es una advertencia que el Señor en este pasaje apocalíptico nos está mostrando. Piensa en esto. Dice la Biblia también en 1 de Timoteo 4:1, y quiero que lo busques para que podamos observar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Mira este contexto tan tremendo. Está hablando el Espíritu Santo y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Viene entonces un espíritu de engaño que va a manifestarse en este tiempo postrero. Cuando tú observas allí entonces en la palabra del Señor, tú dices: wow, hay un espíritu de engaño, es un espíritu que se manifiesta en el tiempo postrero, sin duda, porque es un tiempo donde necesitamos escuchar algo,
donde necesitamos recibir una orientación o a lo mejor tener un líder que nos enfoque. Ese espíritu de engaño aprovecha de esa necesidad, de esa vulnerabilidad que podemos tener todos nosotros para empezar a actuar. Entonces son espíritus engañadores que se están moviendo, doctrinas de demonios que pueden surgir y hay que poner mucho cuidado en eso. Hay algo entonces que nos está mostrando la palabra y está allí en el mismo pasaje de Mateo 24, en segundo lugar, nos dice cómo entonces viene ese engaño, cómo empieza a manifestarse. Lo que dice allí en Mateo 24 es, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Piensa en esto tan tremendo, lo que el Señor nos está llevando a entender. Está hablando de dos personajes. Está hablando de falsos cristos y falsos profetas. O sea, tenemos que poner mucho cuidado porque muchos van a venir prometiendo redención o prometiendo ayuda o prometiendo cosas extraordinarias, diciendo que ellos son el enviado, el Cristo, el que viene para salvarnos. Y tenemos que entonces estar clamando al Señor. Pero se le van a levantar también falsos profetas, gente que va a decir profecías que no son bíblicas o comentarios que no son contextuales para este tiempo, y entonces muchos podemos estar influenciados por ese engaño. Ellos van a trabajar, entonces son falsos cristos, falsos profetas, que dice allí la palabra que van a hacer dos cosas también. Van a hacer grandes señales y grandes prodigios. Tú te alcanzas a imaginar en este tiempo donde se levante un profeta y diga, miren, lo que pasa es que tenemos ya la cura para el COVID-19. Cristo ha venido y queremos que ustedes vayan a tal lugar y allí se van a encontrar con Jesús, y allí todo el que vaya a esa imagen posiblemente va a ser sano. Tú te alcanzas a imaginar la cantidad de gente que correría hacia allí. Cualquiera da todo en este momento para ser sano, para no morir, para no abandonar su familia, para no dejar este mundo. La gente está aferrada a esto, y eso es algo que quiere aprovechar entonces ese espíritu de engaño movido a través de falsos cristos y a través de falsos profetas. Creemos en la palabra profética más segura, que es la palabra. Creemos en los dones de profecía, pero creemos también que debemos poner cuidado en este tiempo postrero. Lo tercero que el Señor nos está animando a pensar allí en la palabra es cómo vencer entonces este espíritu de engaño. ¿Cómo vamos a confrontar este espíritu de engaño? Ya hemos entendido, ¿cierto? Debemos mirar bien porque hay un espíritu de engaño. Realmente sabemos cómo viene ese espíritu de engaño a través de falsos profetas, falsos cristos. Pero en tercer lugar, ¿cómo vas a vencerlo? Hay tres cosas que yo quiero resaltar y que la palabra de Dios nos está diciendo. La primera tiene que ver lo que expresa el Señor en primera de Juan 4:1. Dice, pero probad los espíritus si son de Dios y no son de Dios. Uno de los dones más importantes para este tiempo, uno de los dones que debemos procurar en este tiempo postrero, es el don de discernimiento de espíritus. Para saber si es un espíritu de Dios, si es un espíritu de engaño, para saber si es un espíritu de verdad o un espíritu de mentira. Debemos entonces buscar discernimiento. Este es el tiempo para que tú y yo estemos clamando al Señor. Hemos estado preocupados por tiempos, buscando, qué sé yo, énfasis o modas o tal vez doctrinas, a veces denominacionales. Queremos hablar en lenguas, queremos que la gente se caiga al piso, queremos que algunos lloren y pidan perdón, y eso lo hemos visto por muchos años y tal vez por décadas. Pero yo quiero decirte, amado, que el enfoque que debemos tener hoy es pedir el don de discernimiento de espíritus, porque es el único don que en el postrer tiempo nos va a dar la capacidad de discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué es y qué no es. ¿Me entiendes? Antes de que nos pueda pasar como sucedía aún con los líderes religiosos del pueblo de Israel, dice la Biblia que no sabían distinguir entre la mano derecha
y la mano izquierda. Ellos estaban totalmente equivocados y habían perdido su norte. Así que quiero animarte, esto es muy importante. Lo segundo que tú tienes que poner cuidado para no ser preso de ese espíritu de engaño es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, está diciendo lo siguiente. Y está hablándonos el Señor en una forma maravillosa, en una forma que nos tiene que ayudar a avanzar. Y dice allí Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Tú y yo hemos escuchado profecías, hemos conocido de profetas y hemos entendido que algunos hablaron con presunción y se equivocaron. Algunos hablaron con presunción y dijeron cosas que no eran. Algunos tal vez acertaron porque eran de Dios. Pero mira esto. La palabra profética más segura es la palabra. Y tú tienes que en este tiempo someterte a la palabra. Leer la palabra, estudiar la palabra, vivir en la palabra. Como nunca antes, tú tienes que leer la palabra y estudiarla para que no vayas a ser engañado. Lo que diga la palabra, amén. Eso nos da seguridad. Es la misma palabra de Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí entonces hay un alimento precioso. Ella nos va a guiar. Y en tercer lugar, vas entonces a poder vencer ese espíritu de engaño a través del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, esto es en gran manera una declaración profética, apocalíptica, en gran manera. Lo que habrá de venir, está diciendo, pero es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Este es el tiempo para asegurarnos que ningún pecado que nosotros podamos cometer esté o ignorando o apagando o blasfemando o aún haciendo enojar al Espíritu Santo de Dios. Este es el momento para buscar una comunión profunda con el Espíritu Santo, porque necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos hable, necesitamos que Él nos proyecte a toda la verdad de Dios. Y solo si somos guiados por el Espíritu Santo, escuchamos a Dios a través del Espíritu Santo y no el espíritu de engaño a través muchas veces de medios de comunicación o mensajes de WhatsApp o tanta basura que está llegando por ahí, entonces vamos a ser bendecidos. Aquí hemos hablado entonces de tres cosas muy importantes que tú y yo necesitamos en este tiempo para poder vencer todo espíritu de engaño. Primero, el don de discernimiento de espíritus. Saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Segundo, la palabra profética más segura, la Biblia. Léela y estúdiala con todo tu corazón. Tercero, entonces, poder ser lleno del Espíritu Santo y tener la capacidad de relacionarte con Él y ser guiado por Él a toda la verdad de Dios. Si tú quieres entonces tener estos tres aspectos en tu vida, para poder vencer todo espíritu de engaño, yo te animo para que hagas una oración en este momento y la hagas conmigo y le digamos, Señor, aquí estoy, recibo todo tu consejo. Repite conmigo entonces en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón
para que entres y me llenes de tu verdad, de tu discernimiento, de tu conocimiento, pero de tu dirección. Gracias porque hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y me haces más que vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida si has hecho esta oración, si la has repetido nuevamente. Yo sé que Dios te va a estar dando la victoria y te animo para que estés repasando estos pasajes, estés estudiándolos aún más, porque solo en Dios hay bendición y victoria. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.